De todos los famosos barcos acorazados de la Guerra Civil de Estados Unidos, quizá el más poderoso y aterrador de ambos bandos fue el buque espolón confederado, Tennessee. Y el 5 de agosto de 1864, ella y su singular comandante fueron puestos a prueba en el mayor enfrentamiento naval de la guerra, una batalla que definiría las lealtades divididas de la Guerra de la Rebelión. La Marina de los Estados Confederados de América siempre enfrentó una tarea abrumadora. Superados en número por la Marina Federal desde el inicio de la guerra, el sur carecía de industria pesada, no tenía astilleros importantes y contaba con pocos trenes de laminación que pudieran producir cañones y planchas de hierro. A medida que la flota federal crecía, la Marina Confederada tuvo que compensar su inferioridad numérica con innovación. En toda la Marina Confederada, solo un hombre recibió el rango de almirante. Franklin Buchanan era un oficial excepcional y resultó ser alguien que comprendía la naturaleza de los cambios tecnológicos en el diseño naval de la época. Nacido en Baltimore el 17 de septiembre de 1800, Buchanan era nieto de Thomas McKean, de Pensilvania, quien fue uno de los firmantes de la Declaración de Independencia. Ingresó a la Marina como guardiamarina en 1815, sirviendo a bordo de la fragata USS Java, bajo el mando de uno de los más grandes héroes navales de Estados Unidos, Oliver Hazard Perry. Su carrera naval fue distinguida. Sirvió en algunos de los barcos más legendarios de Estados Unidos, aunque el ascenso en la Marina en ese entonces era lento. En 1825 fue ascendido a teniente y en 1842 se le dio el mando de la balandra de guerra USS Vincennes. Bertha D. Swarta señaló en una edición de 1962 de la Naval Institute Press que el mando le fue otorgado a él por encima de otros de mayor rango. Swarta escribe que en 1845, cuando el secretario de la Marina George Bancroft revisó los registros para seleccionar al hombre más calificado para nombrar como superintendente de la nueva escuela naval en Annapolis, eligió al comandante Franklin Buchanan, quien para entonces ya había servido 30 años en la Marina. Como el primer superintendente de la escuela, Buchanan estableció muchas de las reglas bajo las cuales se operaba la escuela. Todavía formaba parte de una junta de revisión para la escuela en 1850, cuando la Junta votó para cambiarle el nombre a la Academia Naval de los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos entró en guerra con México en 1847, él solicitó servicio en el mar y comandó la balandra de guerra Germantown, que formaba parte del Escuadrón del Interior, bajo el mando del hermano menor de Oliver Perry, Matthew. Buchanan sirvió con distinción en la guerra y después se unió a la expedición del Comodoro Perry a Japón como comandante del USS Susquehanna. Ascendido a capitán, Buchanan era conocido en toda la Marina como el Viejo Buck. En 1859 fue nombrado comandante del astillero naval de Washington. Era un oficial tan experimentado y respetado como cualquiera que pudiera tener Estados Unidos. Pero en 1861 no contaba con la confianza de la nueva administración. Como muchos en la Marina, Buchanan tenía una lealtad dividida. Schwartz escribe que él era sureño, nacido en Baltimore. Su hogar permanente estaba en la cercana pero aislada costa este de Maryland, donde el sistema de plantaciones y el trabajo esclavo aún prosperaban, y la vida continuaba casi igual que en tiempos coloniales. Como muchas personas en otros estados, los habitantes de la costa este y los habitantes del sur de Maryland creían que los estados tenían los mismos derechos que el gobierno federal. Muchos incluso pensaban que la unión era secundaria. John V. Corstein, director emérito del Centro Monitor en el Mariners Museum de Newport News, Virginia, escribió en el sitio web del museo, en 2024, que el secretario de la Marina, Gideon Wells, no confiaba completamente en Buchanan, escribiendo: "Fui advertido por amigos confiables sobre Buchanan, ya que estaba siendo cortejado y halagado por los secesionistas". Aunque sus simpatías sureñas pudieron haber sido exageradas, Buchanan claramente se sentía dividido sobre el tema. Él escribió: "Soy tan unionista como cualquiera en el país, unión bajo la Constitución y las leyes, y en cuanto a las barras y las estrellas, tengo un sentimiento de lealtad tan fuerte por ellas como cualquiera que haya nacido. He luchado contra los enemigos de mi país bajo la gloriosa bandera, y lo haré de nuevo cuando la ocasión requiera mis servicios. Pero en cuanto a pelear contra mis propios compatriotas y familiares bajo ella, nunca podré hacerlo. No soy un secesionista". Cuando Baltimore cayó en disturbios el 19 de abril de 1861, debido a la indignación porque un tren de tropas había pasado por la ciudad, Buchanan se convenció de que Maryland, un estado fronterizo, se uniría a la Confederación. Decidió presentar su renuncia.
En una carta al senador de Maryland, James Alfred Pierce, escribió: renuncié de buena fe a mi estado natal, Maryland, plenamente convencido de que Maryland ya se había separado de la Unión, y no podía levantar mi brazo contra ella. Le dijo a Pierce, en una conversación con el señor Wells, el secretario de la Marina, le dije que los oficiales estaban en una situación peculiar, que a pesar de que pudieran diferir y desaprobar las opiniones de sus estados, aún así no podían evitar seguir la suerte de sus estados. No podían hacer la guerra contra sus estados, especialmente si sus familias y parientes residían allí, y su propiedad estaba allí. Y si lo hacían, nunca podrían regresar. Serían excluidos. Inseguro de la lealtad de Buchanan en medio de la ola de renuncias de oficiales y guardiamarinas del sur, Wells estuvo más que feliz de aceptar la renuncia. Pero para finales de abril, la legislatura de Maryland había votado abrumadoramente por permanecer en la Unión. Avergonzado, Buchanan buscó regresar a la Marina, a la que había servido durante 47 años. Le escribió a Wells: las circunstancias que me llevaron muy a mi pesar a presentar mi renuncia ya no existen. Y no puedo retirarme voluntariamente de un servicio en el que he pasado casi 47 años de mi vida cumpliendo fielmente con mi deber, como lo demostrarán los registros del Departamento de Marina. Estoy listo para servir. Le dijo a Pierce: pedí que se revocara mi renuncia con la esperanza de obtener un destino en el extranjero donde no pudiera entrar en conflicto con el sur. Pero Wells no lo permitió y simplemente respondió: su nombre ha sido eliminado de las listas de la Marina. Si Wells hubiera podido conservar a Buchanan, quien insistía en que no era un secesionista en la Marina Federal, Wells tendría motivos para lamentar su decisión. A pesar de sentir que había sido maltratado, Buchanan no se unió de inmediato a la causa confederada. Le dijo a Pierce: no he buscado un puesto en la Confederación del Sur, pero tengo cartas que me informan que podría obtener un cargo alto. Nunca he recibido una respuesta. Concluyó su carta a Pierce: sinceramente espero que puedas lograr algún arreglo satisfactorio durante la próxima sesión para detener esta guerra antinatural. Buchanan intentó retirarse, pero Swartz escribe que, para septiembre, Buchanan encontró la nueva forma de vida intolerable. Se había mantenido ocupado con los asuntos cotidianos en la granja y analizaba minuciosamente los acontecimientos de cada día, pero no era suficiente. Corstin escribe que, después de transferir todas sus propiedades a su familia, se fue al sur y fue nombrado capitán en la Marina Confederada el 15 de septiembre de 1861. El secretario de la Marina, Russell Mallory, a pesar de algunas dudas de otros oficiales navales sobre la lealtad de Buchanan al sur, nombró a Buchanan como jefe de la Oficina de Órdenes y Asignaciones. Sin embargo, Buchanan dejaría su huella al mando de un barco famoso. Cuando Virginia se separó el 17 de abril de 1861, las tropas de la Unión incendiaron la fragata de hélice USS Merrimack en el astillero naval de Norfolk para evitar que fuera capturada. Los restos del barco habían sido rescatados, y Mallory había ordenado que el casco y la maquinaria intactos se convirtieran en un acorazado. Buchanan se había convertido en un asesor de confianza para Mallory, y quizá era el oficial más experimentado de la Marina Confederada. Quería que Buchanan comandara el recién bautizado CSS Virginia. Para evitar problemas con su nombramiento como comandante del barco, el 24 de febrero de 1862, Mallory nombró a Buchanan oficial de bandera al mando de las defensas navales del río James. Buchanan eligió, por supuesto, al Virginia como su buque insignia, dándole el mando de lo que posiblemente era la nave más poderosa de Norteamérica. Lo aprovechó bien. El 8 de marzo sacó al Virginia a enfrentar a la flota federal de bloqueo. En una batalla feroz, hundió rápidamente la balandra de guerra USS Cumberland y forzó el encallamiento y posterior destrucción de la fragata USS Congress, dos de los barcos más poderosos de la flota federal. La fragata USS Minnesota encalló, al igual que la fragata de vela St. Lawrence y la fragata de vapor Roanoke. La batalla fue la mayor victoria de la Marina Confederada durante la guerra, y la peor derrota de la Marina de los Estados Unidos hasta Pearl Harbor en 1941. Como muestra de las lealtades divididas, el hermano de Buchanan, Makion Buchanan, se mantuvo leal a la Unión. Él era el pagador a bordo del Congress. Sobrevivió a su destrucción. Literalmente, ese día, un hermano luchó contra otro. El ataque causó pánico en toda la Unión. Temían que la aparentemente invulnerable Virginia pudiera hundir cualquier barco de la Unión y amenazar cualquier puerto de la Unión. Pero, escribe Corstin, Buchanan no pudo disfrutar plenamente de su éxito. Mientras supervisaba la destrucción del USS Congress,
Buchanan subió a la parte superior de la Virginia e intercambió disparos de fusil con las tropas de la Unión en la orilla. Buchanan fue herido en la cadera por una bala que rozó su arteria femoral. En consecuencia, entregó el mando de la Virginia a su oficial ejecutivo, el teniente Catesby Ap Roger Jones. Fue Jones quien comandaría el barco al día siguiente en la famosa e indecisa batalla contra el recién llegado acorazado de la Unión, el Monitor. Sin embargo, Buchanan recibiría el agradecimiento del Congreso Confederado, y el 21 de agosto de 1862, Buchanan fue nombrado como el primer almirante en la historia de la Marina Confederada. El secretario Mallory entonces lo eligió para su siguiente asignación importante, comandar las defensas navales en la bahía de Mobile. Después de la caída de Nueva Orleans ante el Escuadrón Federal Occidental de Bloqueo, bajo el mando del comodoro David Farragut, uno de los pocos oficiales navales federales con más tiempo en la Marina que Buchanan. En abril de 1862, Mobile era el único puerto importante que aún estaba en manos de la Confederación en el Golfo Oriental. Por lo tanto, se había convertido en un lugar vital para burlar el bloqueo, una conexión clave entre la Confederación y el resto del mundo. Y después de la caída de Vicksburg en julio de 1863, la atención del escuadrón de Farragut a bordo de su poderosa nave insignia, la corbeta de vapor USS Hartford, se centró en este lugar. La Confederación tuvo tiempo de fortificar el puerto con 3 fortificaciones importantes y un puerto protegido por minas, que en ese entonces se llamaban torpedos. Debido a la importancia del puerto, el nombramiento de Buchanan representó un alto grado de confianza, y Buchanan decidió reforzar las defensas del puerto. Corstin escribe que Buchanan impulsó la construcción de 4 acorazados, las baterías flotantes CSS Huntsville y CSS Tuscaloosa, así como los arietes CSS Tennessee y CSS Nashville. Tennessee y Nashville serían los más poderosos, pero la construcción, que se llevó a cabo en el río Alabama, en la ciudad de Selma, enfrentó dificultades tanto en la mano de obra requerida como en la disponibilidad de hierro. En una carta a Mallory en septiembre de 1863, Buchanan escribió: "El trabajo en el Tennessee ha avanzado durante algunas semanas bajo la supervisión del constructor naval interino, Joseph Pierce, tan rápido como los medios a su alcance se lo han permitido. Hay mucho retraso por la falta de planchas y pernos de hierro. El trabajo se ha realizado día y noche cuando ha sido ventajoso hacerlo. Visité el Nashville y el Tennessee con frecuencia, y como Kira controlaba los servicios de los mecánicos, he hecho que todos sean reclutados y asignados para trabajar bajo mis órdenes. Anteriormente, eran muy independientes y dejaban de trabajar cuando les daba la gana. El Tennessee fue puesto en servicio en febrero de 1864. El Nashville todavía estaba siendo equipado. Sus 6 cañones habían sido fabricados bajo la dirección de Catesby Ap Roger Jones, quien asumió el mando del Virginia después de que Buchanan resultara herido. Con 209 pies de largo y un desplazamiento de 1.273 toneladas largas, el Tennessee era quizás más formidable debido a su resistente blindaje. El New Orleans Times informó que el ariete confederado Tennessee había estado en construcción durante unos 2 años en Mobile, bajo la supervisión directa de Buchanan. Su blindaje de hierro consistía en placas de hierro de 2,5 pulgadas en barras de 8 pulgadas de ancho, que se cruzaban y atornillaban juntas para no dejar ninguna junta. Dentro de este revestimiento de hierro hay 24 pulgadas de roble macizo, sumando aproximadamente 30 pulgadas de material sólido en cada parte expuesta al fuego. En la parte delantera, incluyendo sus casamatas delanteras, que abarcan quizá unos 15 pies de longitud, y también su torre de mando, este grosor se incrementa a 6 pulgadas de hierro y 30 de respaldo de madera. En cuanto al armamento, el periódico informó que estaba equipada con 4 cañones estriados, Brooks, de 6 pulgadas de fabricación inglesa, y 2 de 4,5, 7 y 8 pulgadas del mismo modelo. Sus troneras estaban hechas con compuertas de placas de hierro similares a su blindaje exterior. Estas estaban unidas en el centro de uno de sus lados por un pivote sobre el cual giraban mediante un engranaje en el interior y se apartaban hacia afuera cuando se abrían las troneras. El barco era tan pesado que se necesitaban pontones especiales llamados gabarras para llevarlo más allá del banco de arena de Dog River Bank hasta la bahía. El New York Tribune describió al Tennessee como supuestamente un acorazado más poderoso que el Merrimack, mientras que el Columbus, Ohio Daily Statesman, dijo sin rodeos: "Se dice que el ariete rebelde Tennessee es el buque más poderoso del mundo". El Statesman opinó que la intención es atacar y destruir la flota de Farragut y luego bombardear Port Powell, la defensa exterior del puerto. Corstin escribe que Buchanan hubiera preferido esperar para atacar a Farragut hasta que el Nashville estuviera terminado,
pero estaba bajo una presión considerable del presidente Jefferson Davis para actuar de inmediato. Buchanan le escribió a otro oficial: todos se han metido en la cabeza que un solo barco puede vencer a una docena, y si no se hace la prueba, nosotros que estamos en él estaremos condenados de por vida. Por lo tanto, la prueba debe hacerse. Así es el mundo. Buchanan se preparó para un ataque nocturno el 22 de mayo, esperando dispersar la flota de Farragut, pero el plan fue frustrado por el clima. El Tennessee encalló en un intento posterior, aunque lograron volverla a poner a flote. Worthington escribe que Buchanan canceló el ataque a regañadientes y decidió no tomar ninguna acción ofensiva. El Nashville aún estaba siendo terminado cuando Farragut, con su escuadrón reforzado por 4 de los nuevos monitores acorazados, lanzó su propio ataque. William Rafferty, miembro de una de las dotaciones de cañón del Tennessee, recordó la batalla en 1905. Fue en una brillante mañana de agosto, con cielos despejados, el sol cálido brillando y una brisa suave soplando, cuando nuestra flota deteriorada, flotando en la parte alta de la bahía de Mobile, recibió la noticia de que Farragut y los Yankees venían. El inicio de la batalla de la bahía de Mobile es probablemente su momento más famoso. Las 18 embarcaciones de Farragut tuvieron que atravesar el estrecho canal que no había sido minado, bajo los poderosos cañones del fuerte Morgan confederado. Sus barcos acorazados, los 4 monitores y 2 monitores fluviales más pequeños, estaban por el lado del fuerte para proteger sus barcos de madera. El monitor Tecumseh iba al frente, siendo uno de los barcos más poderosos de Farragut y una versión mejorada del monitor que había luchado contra el Virginia en Hampton Roads. Cuando giró hacia el Tennessee, el Tecumseh chocó con una mina. Se volcó y se hundió en solo 30 segundos. De 114 oficiales y tripulantes, solo 21 sobrevivieron. Farragut estaba apostado en la cofa principal del Hartford y, según se informa, se había atado al mástil para no caer si resultaba herido. Al ver que sus capitanes dudaban y su flota se confundía, Farragut dio la famosa orden, aunque algunos sostienen que quizá no fue exactamente como se cita: al diablo con los torpedos, a toda velocidad. Las minas habían estado bajo el agua durante mucho tiempo, y Farragut se arriesgó pensando que eran ineficaces. Tenía razón, la flota logró pasar. La flota de Farragut superaba en número a la de Buchanan, y el Tennessee iba acompañado solo por un puñado de cañoneras. Rafferty dijo que, aunque sabíamos que el escuadrón que se acercaba tenía suficientes cañones para destrozarnos, desde cada barco que enarbolaba el rojo, blanco y rojo, se escuchó un grito de desafío. Buchanan habló a sus hombres, diciendo: si caigo, déjenme a un lado y sigan luchando. No se preocupen por mí, pero derroten y hundan a los Yankees, o peleen hasta hundirse ustedes mismos, pero no se rindan. El Tennessee era una nave formidable, y ni siquiera la superioridad numérica de Farragut bastaría contra el Tennessee. Con sus cañoneras inutilizadas o rechazadas, Buchanan decidió enfrentarse solo a la flota federal en el Tennessee. Corstin escribe que Buchanan no quiso hundir ni entregar su acorazado, y le dijo al comandante James Johnston que avanzara contra la flota de Farragut. Un marinero comentó que parecía que íbamos directo a las fauces de la muerte. Rafferty recordó: guiamos el ariete hacia la bahía y nos detuvimos, rodeados por el enemigo por todos lados, como un león herido atrapado a merced del cazador. Luchamos con una desesperación frenética. Se oía el silbido de los disparos entre los aparejos y el crujir y chisporrotear de la madera rota, mientras el hierro pesado nos llovía encima, pero nuestros cañones también respondían con feroces andanadas. Buchanan intentaba embestir al Hartford, pero el Tennessee era demasiado lento. El corresponsal de The New Orleans Times escribió que estaba armada con una formidable proa de hierro, que estaba destinada a realizar fuertes embestidas cuando fallaran sus otras armas ofensivas. Y con esto se dirigió hacia el Hartford al comienzo del enfrentamiento. Las superiores cualidades de navegación del Hartford, junto con el ojo de águila del viejo y recio almirante, le permitieron maniobrar mejor que el Tennessee, y en lugar de recibirla de frente, el Hartford le disparó una andanada. La flota federal intentaba embestir al Tennessee, pero estaba causando poco daño. El USS Lackawanna la embistió y recibió más daño que el Tennessee. Su proa quedó destrozada. Los barcos se acercaron tanto que, según escribe Corstin, los marineros del Lackawanna le arrojaron una escupidera al Tennessee, mientras un marinero confederado clavaba su bayoneta en la chaqueta azul de un yanqui. El blindaje del Tennessee desviaba los proyectiles de 157 cañones federales. El corresponsal del New Orleans Times escribió: es un hecho notable que esta extraordinaria resistencia de hierro y madera le permitió soportar todos los disparos de acero de nuestras piezas estriadas, nuestros proyectiles macizos de 11 pulgadas de nuestros barcos de guerra y las granadas de 15 pulgadas de los monitores, ninguno de los cuales penetró sus costados de hierro. Rafferty dijo 40 años después de la batalla:
El horrible caos de sonidos retumba en mis oídos ahora que pienso en ese momento. Había un rugido continuo, un rugido terrible y poderoso. Por encima de ese ruido funesto se escuchaban los chillidos de los proyectiles, el estruendo de la madera astillada y el gemido hueco del hierro partido en dos. El Hartford embistió al Tennessee, golpeándolo casi de frente. Los dos barcos estaban tan cerca que el capitán del Hartford, Percival Drayton, dijo que podía ver a Buchanan a través de una portilla, trabajando en la cubierta de los cañones. Él gritó: ¡Maldito traidor! Drayton le lanzó sus binoculares al almirante. Mackinac intentó embestir de nuevo, pero en la maniobra falló y golpeó a Hartford en su lugar, agrietándola hasta la línea de flotación. Rafferty recordó que nuestro comodoro se mantuvo expuesto a la lluvia de disparos y proyectiles. Nunca se amedrentó y luchó hasta el final. Y la imagen que teníamos de su figura robusta enmarcada en humo nos dio valor para realizar actos desesperados. La versión más común es que fueron los cables de dirección, cubiertos por solo media pulgada de acero, y que fueron destruidos al principio de la batalla, lo que finalmente condenó al Tennessee. Pero el corresponsal del New Orleans Times escribió que Buchanan había reconocido esta vulnerabilidad y había preparado un sistema para mover el timón mediante poleas y aparejos. Más bien, el Times dijo que fueron las cubiertas de las troneras las que resultaron ser el talón de Aquiles del poderoso barco. Dos de estas cubiertas tuvieron su sistema de trinquetes y engranajes descompuesto durante la acción, y después ya no pudieron abrirse. Una tercera, la de popa, fue completamente destruida por un disparo. Es decir, el pivote sobre el que giraba fue destruido por un disparo, y la cubierta cayó al suelo, dejando esa portilla abierto y expuesto a nuestros artilleros. Uno de nuestros proyectiles, al impactar en el borde de esta casamata, astilló gravemente la estructura de madera, y el almirante rebelde estaba dirigiendo a un artillero sobre la limpieza, para poder usar el cañón de popa, cuando un disparo impactó la casamata y explotó, literalmente destrozando al artillero y hiriendo gravemente al almirante Buchanan en el muslo. El doctor del Tennessee, el doctor Conrad, le preguntó al almirante: ¿está gravemente herido? Buchanan simplemente respondió: no lo sé. Conrad escribió que hizo que Buchanan fuera bajado por la escalera hasta la enfermería, su pierna rota golpeándome mientras avanzaba lentamente. Quarstein escribe: el comandante Johnston fue a ver a Buchanan. El oficial de bandera gravemente herido le dijo estoicamente al capitán del barco: bueno, Johnston, me volvieron a herir. Ahora tendrás que cuidar de ella. Ahora te toca a ti. Johnston respondió: está bien, haré lo mejor que sé hacer. El Tennessee estaba acabado. Las cadenas del timón estaban rotas, la chimenea había sido volada y la mayoría de sus cañones no podían disparar debido a las troneras dañadas. Cuando Johnston informó a Buchanan sobre el estado del barco, el almirante dijo: haga lo mejor que pueda, señor, y cuando ya no se pueda hacer más, ríndase. Al darse cuenta de que no se podía lograr nada más, Johnston arrió la bandera. Rafferty no presenció el final. La bala había golpeado un soporte de hierro sobre su cabeza y éste le cayó encima. Caí inconsciente sobre la cubierta ensangrentada, dijo él. Recobré el sentido unas 6 semanas después en un hospital federal cerca de Mobile. Franklin Buchanan fue capturado después de la caída de Mobile. Al principio, parecía que la herida en su pierna era tan grave que tendrían que amputársela, pero cuando los médicos federales le preguntaron si quería que lo hicieran, el viejo Buck respondió: ustedes la capturaron. Ustedes decidan. No lo hicieron, y él se recuperó. Franklin Buchanan falleció en 1874, a la edad de 73 años, en Maryland. A pesar de su decisión de unirse a la rebelión, 3 destructores de la Marina de los Estados Unidos han sido nombrados en su honor. El primer comandante de la Academia Naval de los Estados Unidos. La batalla de la bahía de Mobile fue el último gran enfrentamiento naval de la Guerra Civil, y hay cierto debate sobre cuán importante fue realmente, porque Mobile estaba amenazada por tierra en ese momento, pero eso no hace que la valiente resistencia del Tennessee sea menos memorable. Como muestra de las lealtades divididas, el Tennessee fue reparado e incorporado a la Marina de los Estados Unidos, donde se utilizó en el asalto a Fort Morgan, que era la última fortaleza confederada que defendía la bahía de Mobile. Y también hay una última ironía, señalada por la American Battlefield Trust. Buchanan era de Maryland, el estado fronterizo que permaneció leal a la Unión. Pero David Farragut, por otro lado, era del estado que daba nombre al némesis de su flota. Él nació irónicamente en Tennessee. Después de la guerra, la Marina de los Estados Unidos creó por primera vez el rango de almirante, y David Farragut fue el primer hombre nombrado para ese rango. Así como Buchanan, el norteño que luchó por el sur, fue el primer almirante sureño,
escribe el Battlefield Trust, Farragut. El sureño que luchó por el norte fue el primer almirante de la Marina de los Estados Unidos. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de The History Guy. La historia merece ser recordada. Y si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir The History Guy con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a The History Guy. La historia merece ser recordada como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad en Locals, o como mecenas en Patreon. También puedes visitar nuestra increíble tienda de productos o reservar un mensaje especial de The History Guy en Cameo.